Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro. Nuestro tema es la boca de Yahvé, los profetas. A lo largo de la historia de la salvación, los profetas han desempeñado un papel fundamental. En la antigua alianza, ellos son un punto de referencia decisivo para el pueblo de Dios en las épocas más difíciles de su historia. Los profetas se sitúan entre el siglo VIII y el siglo II antes de Cristo, aunque las figuras más representativas viven entre el siglo VIII y el siglo V. Ellos son los portavoces de Yahvé en medio de las circunstancias en que les toca vivir, ya sea iluminando, denunciando o suscitando esperanza. Tienen conciencia de que su mensaje no proviene de sí mismos, sino de que ellos son simple y concretamente la boca de Yahvé, el instrumento a través del cual el Dios de la alianza no deja de hablar a su pueblo. Es imposible entender a los profetas fuera de su contexto histórico. Aunque su mensaje tenga valor universal por ser revelación de Dios, sin embargo, no se puede entender a un profeta si lo sacamos de su contexto, pues su palabra responde a circunstancias muy concretas, históricas, sociales y religiosas. Después del cisma, es decir, después que Israel se fracturara en dos partes, sigue un periodo de lucha entre los dos reinos, sin que ninguno llegue a prevalecer sobre el otro. Cuando ven que su enfrentamiento solo sirve para que se independicen los pueblos que David ya había sometido, hacen las paces y se alían contra los arameos de Damasco primero y contra los asirios después. Con Josafat, rey de Judá, y con Omrí y Ahab, reyes en Israel, ambos reinos alcanzan gran esplendor político, como lo relata el Primero de Reyes en sus capítulos 16 a 22. Con la prosperidad económica, se dispara el lujo y la injusticia de los poderosos para con los pobres. Asimismo, se acrecienta la idolatría, sobre todo en el reino del norte, que sufre más directamente el influjo de los pueblos paganos. En este contexto, surge el profeta Elías, que durante el reinado de Ahab y su esposa Jezabel en el reino del norte, combate al culto al dios Baal y lucha por la fidelidad a Yahvé. Su mismo nombre, que significa mi Dios es Yahvé, es como un grito de guerra de este profeta de fuego, pues así lo llama el Eclesiástico 48:1. Aunque su predicación no ha quedado recogida por escrito, toda la tradición bíblica considera a Elías como el prototipo del profeta. De hecho, existe el llamado ciclo de Elías, que va del capítulo 17 de Primero de Reyes al capítulo 2 de Segundo de Reyes. Después de Elías, actúa su discípulo Eliseo, cuyo ciclo va del capítulo 2 al 13 del Segundo de Reyes. A mediados del siglo VIII antes de Cristo, Israel y Judá recuperan las dimensiones que tenía el reino unido bajo el esplendoroso rey David.
se recrudece la situación de injusticia y, aunque se sigue dando culto a Yahvé, se trata en realidad de un culto vacío que encubre la opresión que sufren los pobres. En este contexto surgen los primeros profetas escritores, Amós y Oseas en el reino del norte, y en el del sur, Isaías y Miqueas. Hacia el año 750 a.C., bajo el reinado de Jeroboam II, Amós, pastor de Tecoa, pueblo cercano a Belén, penetra en Samaria para anunciar la palabra de Yahvé. Con su alma recia y sincera de campesino, denuncia vigorosamente las injusticias, la opresión de los humildes, la corrupción de los jueces, la disolución de las costumbres y el formalismo del culto. Como consecuencia de esta corrupción, predice el juicio y el castigo que llegará al pueblo el día de Yahvé. A pesar de ello, anuncia por primera vez en los profetas la esperanza de salvación de un resto fiel a Dios, lo cual encontramos en Amós 5:15. Poco después de Amós, Oseas denuncia los mismos abusos, pero insiste más que aquel en la vida religiosa y en el culto, combatiendo el formalismo falso. También predice el castigo, como por ejemplo en Oseas 8:14 y 9:1-6. Pero subraya que todas las pruebas serán una llamada del amor divino para que Israel vuelva al Señor. El amor de Dios a Israel se presenta bajo el símbolo del amor conyugal, como en Oseas capítulo 2, que por cierto es una de las páginas más bellas de la Biblia, como también bajo la imagen del amor paternal y maternal, también en Oseas 11:1-4. Al final, por encima de todas las infidelidades del pueblo y de todos los castigos de su Dios, signo también de su misericordia, triunfará el perdón, porque soy Dios y no hombre, dice Yahvé por boca del profeta Oseas, en 11:8-19. En 8-9. Isaías, hombre culto y de familia, relevante de la casa de Judá, ejerce su ministerio en Jerusalén a partir del año 740 a.C. Su predicación arranca de una fuerte experiencia de la santidad de Yahvé, la cual viene relatada en el capítulo 6 de su libro, pero reclama también la santidad de los creyentes, sobre todo en lo referente a la justicia y a la rectitud interior, sin las cuales el culto se reduce a unos cuantos ritos vacíos de sentido. Isaías es además el profeta de la fe, que exige depositar toda la confianza en solo Dios, rechazando el apoyarse en alianzas políticas que entrañan múltiples contactos religiosos que hacen peligrar la pureza de la fe en Yahvé y que son inútiles. Predice también el castigo que vendría como consecuencia de los pecados de Israel, pero también afirma poderosamente la perseverancia y la fidelidad de algunos, como el resto de Israel, que ya mencionábamos en el profeta anterior, que fue Oseas. Este resto de Israel es mencionado en Isaías 10:20-23. Finalmente, son célebres sus profecías mesiánicas, en particular
las del libro de Emanuel, que se encuentran en Isaías 7, 10 al 17, 9, 1 al 6 y 11, 1 al 9. Miqueas, contemporáneo de Isaías, no dejó una colección tan abundante de textos como este, pero su ministerio dejó una profunda huella en Jerusalén. Veamos Jeremías 26, 18 al 19. Sus palabras claras y concretas y su amor hacia los humildes y pequeños recuerdan mucho el estilo de Amós, hijo también de labradores judíos. Junto a la predicción de la ruina de Samaria y del castigo que amenaza a Judá, Miqueas centra la esperanza de restauración en el Mesías que será descendiente de David. Veamos Miqueas 5, 1 al 3. Con la muerte de Jeroboam II se manifiesta toda la corrupción y deterioro del reino del norte, comenzando un periodo de anarquía en que los reyes se suceden asesinándose unos a otros, de lo cual da testimonio el capítulo 15 del Segundo de Reyes. Mientras tanto, el imperio asirio ha resurgido y encuentra una ocasión para intervenir en Israel. Al ser solicitada la intervención de ese imperio por el rey Ahaz, a quien los reyes de Israel y de Damasco le habían hecho la guerra por no haberse aliado con ellos para ir contra los asirios, veamos Isaías 7. En repetidas ocasiones, los reyes de Asiria realizan incursiones de castigo a Israel, hasta que finalmente Sargón II, con el cerco y la destrucción de la capital Samaria, deporta a los israelitas en el año 721. Veamos Segundo de Reyes, capítulo 17. Por su parte, el reino de Judá ha podido escapar del desastre gracias a que el rey Ahaz se declara vasallo de Asiria. Pero el precio ha sido caro, pues además de pagar un elevado tributo que repercute sobre el pueblo y sobre los pobres, Ahaz se ha visto forzado a aceptar la religión del vencedor y en consecuencia a fomentar la idolatría, como vemos en capítulo 16 del Segundo de Reyes. Su hijo, Ezequías, orientado por el profeta Isaías, trata de rectificar el camino, realizando una amplia reforma religiosa que inevitablemente debía de conducir a la rebelión contra Asiria. Cuando ésta se lleva a cabo, Jerusalén es liberada prodigiosamente del inminente castigo de Senaquerib, rey asirio. Manasés, hijo de Ezequías, se somete de nuevo a Asiria, llevando al paganismo a su máximo esplendor en el reino de Judá y quedando como prototipo del rey impío, causante de la destrucción del reino un siglo más tarde. Cuando sube al trono Josías, nieto de Manasés, Asiria está a punto de caer bajo el poder del nuevo gran imperio dominador, que es el babilónico. La situación permite a Judá recuperar la independencia plena e incluso extender sus dominios al antiguo reino del norte. Más aún, Josías realiza una amplia, profunda y trascendente reforma religiosa de acuerdo con el recién descubierto libro de la ley, que es el Deuteronomio. Esto ocurre en el año 622 a.C., dando pie
a que se celebre la Pascua con gran esplendor y renovando la alianza con Yahvé. Veamos Segundo de Reyes, capítulos 22 y 23, y Segundo de Crónicas, capítulos 34 y 35. Esta reforma fue alentada y guiada por los profetas Sofonías y Jeremías. En la época inmediatamente anterior al exilio, destaca el profeta Jeremías entre sus contemporáneos, los profetas Sofonías, Nahum y Habacuc. De familia sacerdotal, Jeremías nace cerca de Jerusalén hacia el año 645. De rica sensibilidad y piedad auténtica y sincera, es llamado por Yahvé el año 627, ejerciendo su ministerio con una fidelidad ejemplar en medio de toda clase de sufrimientos. Obligado a profetizar calamidades contra su propia patria, se ve cruelmente perseguido, pero no deja de anunciar las palabras de Yahvé. Aunque su vida parece terminar en el fracaso total, su influjo fue enorme en la época del exilio y después del exilio, siendo el impulsor de una religión más auténtica, o sea, la espiritualidad de los pobres de Yahvé. Fue el anunciador de la nueva alianza. Con la muerte del rey Josías, Judá se precipita rápidamente hacia la ruina. El imperio babilónico está en todo su apogeo, pero los ineptos reyes de Judá se rebelan una y otra vez contra dicho imperio, confiando en la ayuda de Egipto, misma que nunca llegó. Finalmente, Nabucodonosor, rey de Babilonia, se verá obligado a someter a Judá y a deportar una parte escogida de su población, llegando incluso a destruir Jerusalén y el templo de Salomón. Entre los deportados irá un sacerdote que años después se constituirá en el guía espiritual del pueblo en el exilio, el profeta Ezequiel. A menudo se tiene la idea de que el profeta es alguien que predice el futuro. De hecho, es cierto que algunos profetas de Israel predijeron acontecimientos humanamente imprevisibles, que se cumplieron muchos años más tarde. Pero lo propio del profeta es hablar en nombre de Yahvé. El profeta es esencialmente la boca de Yahvé, como lo dice Jeremías 15, 19 e Isaías 32. Es el órgano o instrumento a través del cual Dios manifiesta a los hombres su palabra. Lo mismo si predice el futuro que si realiza cualquier otro anuncio. Lo decisivo es que Dios mismo pone sus palabras en la boca del profeta. El punto de partida de la misión del profeta es la llamada de Dios. A diferencia de los falsos profetas que hablan por iniciativa propia, consultar Jeremías 23, 21, y por eso solo dicen falsedades que extravían al pueblo, consultar Jeremías 23, 32. El profeta auténtico surge por iniciativa de Yahvé. Esta iniciativa aparece en la vida del profeta, transformando sus planes y sacándole del camino que seguía. Veamos Amós 7, 14 al 15. Eligiendo al profeta a pesar de sus limitaciones y de sus objeciones, actuando incluso con violencia sobre él para que ejecute los planes de Yahvé
y transmita su palabra, como en Ezequiel 3:14. Apoyados en esta iniciativa y llamada de Dios, los profetas claman denunciando el culto hipócrita y formalista, así como la idolatría, las injusticias sociales, el lujo y la corrupción de las costumbres. Defensores de los derechos de Dios, los profetas exigen fidelidad a la alianza y reclaman la conversión de un pueblo reiteradamente infiel. Defienden los derechos de los pobres, porque la injusticia cometida con ellos ofende al mismo Yahvé. Anuncian el juicio de Dios y amenazan con los castigos divinos, que en realidad son consecuencia de los propios pecados del pueblo y de los cuales, por otra parte, se sirve Yahvé para provocar la conversión y reconducir al pueblo a sí mismo. Son portadores de la promesa de salvación y restauración para el pueblo de Dios, cuando dicho pueblo se abre sinceramente a su Dios y van preparando el camino para la venida del Mesías. La fidelidad al Señor y a la palabra recibida de Él les acarreará sufrimientos incontables. Jeremías será acusado de conspirar contra el rey y será conducido a prisión. También Miqueas será encarcelado. Ver Primero de Reyes 22, 26 al 27. La certeza de haber recibido un mensaje del Señor les impide a los profetas callarlo o disimularlo. Particularmente significativa es, conocida por sus propias confesiones, la pasión de Jeremías, el drama sufrido por él a causa de su fidelidad a la palabra de Yahvé. Ver Jeremías 15, 10 al 21. Como heraldos de Dios, los profetas son luces encendidas en medio de la historia. Arrojan en la aparente ambigüedad de los acontecimientos la potente luz de Dios. Con su fe vigorosa en un Dios que actúa en la naturaleza y en la historia, interpretan los sucesos contemporáneos. Inspirados por el Espíritu, sacan también enseñanzas de los acontecimientos de la historia pasada y proyectan la luz de Dios hacia el porvenir. Así se convierten en guías del pueblo de Dios, aunque a menudo incomprendidos por sus contemporáneos. Su enseñanza luminosa, el testimonio de su fe y de su esperanza, así como su energía indomable frente al pecado en cualquiera de sus formas, sigue siendo una referencia fundamental para los fieles cristianos. En los últimos siglos del judaísmo desaparecen los profetas y el Salmo 74:9 lamenta este hecho. Sin embargo, los judíos de la época del Nuevo Testamento esperan la llegada de un profeta, del gran profeta de los últimos tiempos anunciado por Moisés en Deuteronomio 18, 15 al 18. De hecho, Juan Bautista fue saludado con entusiasmo por el pueblo judío como profeta. También la predicación de Jesús produjo un fuerte impacto y fue considerado como profeta. Consultar Lucas 7, 16 y 24, 19. Y más aún, como el profeta esperado, el que tenía que venir en los últimos tiempos. Consultar Juan 7:40. En muchos aspectos, Jesús actúa como un profeta. Al igual que ellos, los profetas, denuncia los pecados, llama a la conversión y anuncia el reino de Dios. Es perseguido y rechazado por su pueblo,
Jesús mismo expresa su conciencia de ser profeta. Veamos Lucas 13:33. Pero a la vez se considera superior a todos los profetas. Ver, por ejemplo, en la parábola de los viñadores homicidas de Mateo 21:33 al 41, el contraste entre los siervos y el Hijo. Y manifiesta que ha venido a dar perfección y cumplimiento a lo enseñado por los antiguos profetas. En realidad, Jesús es más que profeta, pues no solo transmite las palabras de Dios, sino que Él mismo es la palabra personal del Padre. Consultar Juan 1:1 al 18. Mientras que antes Dios había hablado en diversas ocasiones y por diversos medios a través de los profetas, ahora, en los últimos tiempos, ha hablado en el Hijo, nos dice Hebreos 1:1 al 2. En el Nuevo Testamento encontramos testimonios de la existencia del carisma de profecía en la iglesia primitiva. Ver, por ejemplo, Hechos 11:17 y siguientes, o bien 13:1. Pero lo más interesante es que la novedad traída por Cristo ha hecho que todos los cristianos sean profetas. El día de Pentecostés, Pedro constata que se ha cumplido la profecía de Joel 3:1 y 2. Derramaré mi espíritu sobre toda la carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Se ha cumplido el deseo de Moisés. Ojalá todo el pueblo de Dios fuera profeta. Así pues, la iglesia es un pueblo profético y solo resta que cada uno de sus miembros actúe y ejercite ese don y esa misión profética en la docilidad al Espíritu. Esto es lo que han realizado de manera eminente los santos, que al estar abiertos a la acción y al impulso del Espíritu, han sido instrumentos de renovación en la iglesia en cada una de sus épocas. Hagamos un resumen del tema. Los profetas son los portavoces de Dios en las circunstancias que les toca vivir, iluminando, denunciando o suscitando esperanza. Tienen conciencia de que su mensaje no proviene de sí mismos, sino que son la boca de Yahvé. Dios elige al profeta a pesar de sus limitaciones y objeciones. Los profetas denuncian el culto hipócrita y formalista, la idolatría, las injusticias sociales, el lujo y la corrupción de las costumbres. Los profetas exigen fidelidad a la alianza, reclaman la conversión del pueblo infiel y defienden los derechos de los pobres. Algunos profetas predijeron acontecimientos humanamente imprevisibles, pero lo propio del profeta es hablar en nombre de Yahvé. Arrojan en la aparente ambigüedad de los acontecimientos la potente luz de Dios. Es imposible entender a los profetas fuera de su contexto histórico, pues su palabra responde a circunstancias muy concretas, históricas, sociales y religiosas. Elías es considerado el prototipo del profeta. Existe el llamado ciclo de Elías, que va de Primero de Reyes 17 a Segundo de Reyes 2. En los últimos siglos del judaísmo desaparecen los profetas y el Salmo 74:9 lamenta este hecho. A mediados del siglo VIII a.C., surgen los primeros profetas escritores, Amós y Oseas en el reino del norte y en el del sur, Isaías y Miqueas.
Amós es el primero en anunciar la esperanza de salvación de un resto fiel a Dios. En Oseas 2, el amor de Dios a Israel se presenta bajo el símbolo del amor conyugal. Isaías ejerce su ministerio en Jerusalén, afirma la fidelidad de algunos como el resto de Israel. Son célebres sus profecías mesiánicas, en particular las del libro de Emanuel, en los capítulos 7, 9 y 11. Miqueas dejó una profunda huella en Jerusalén. Su amor hacia los humildes recuerda mucho el estilo de Amós. Jeremías destaca entre sus contemporáneos, los profetas Sofonías, Nahum y Habacuc. Ejerce su ministerio en medio de toda clase de sufrimientos. Es cruelmente perseguido, pero no deja de anunciar las palabras de Yahvé. Fue el anunciador de la nueva alianza. De los reyes destacan Ezequías, que realizó una amplia reforma religiosa, y su bisnieto Josías, que también realiza una amplia, profunda y trascendente reforma religiosa, de acuerdo con el recién descubierto libro de la ley, que es el Deuteronomio, lo cual ocurre en el año 622 a.C. Jesús fue considerado como profeta, más aún como el profeta esperado, el que tenía que venir en los últimos tiempos. Jesús es más que profeta, pues no solo transmite las palabras de Dios, sino que Él mismo es la palabra personal del Padre. Los invitamos a responder en equipo las preguntas que aquí aparecen. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí y Él se goza en la alabanza de su pueblo, pues sé que nos está hablando y transformando hoy por medio de su espíritu de amor. Dios está aquí.